Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, en este video vamos a hablar con respecto a un spoiler de la serie Bien Lock Syndrome. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Day empezó a recordar. La canción que cantaste hace un momento era para mí. Sí, ¿te gusta? Me gusta. Nunca me habías cantado. La conversación de dos personas sonó en la cabeza de Day. Day reconoció su propia voz y la de Ig. Day tenía dolor de cabeza hasta que se sintió mareado, así que se tambaleó para sentarse en el sofá. Algunas imágenes se reflejaban. Cascada de Juanmei Kamik, murmuró Day para sí mismo con voz sombría, antes de que pueda decidir con el sentimiento. ¿Qué hace que Day quiera ir allá? Day todavía no recuerda nada en lo absoluto, pero el sentimiento le dice que vaya allá, su subconsciente. Day inmediatamente marcó el teléfono de Nai. Sí, Day. Nai contestó la llamada. ¿Vas a volver, Nai?, preguntó Day rápidamente a su hermano. Acaba de terminar las clases, estoy esperando a Year que me recoja. Llama a Year y dile que tomaré prestado su auto, dijo Day. ¿A dónde vas a ir con el auto prestado?, preguntó Nai confundido. Iré tras Ig, a la cascada de Juanmei, dijo Day en tono serio. Entonces Day, espera primero a Nai, volveré y hablaré contigo más tarde. Después de colgar, Day fue a preparar sus cosas. De inmediato, Nai y Year llegaron a la casa y prepararon sus cosas. ¿Vistes, Year? Pide quiere mucho a Pig. De lo contrario, su subconsciente no se lo diría a Pidey que siguiera a Ig. Dice que las personas que se aman, los sentimientos deben transmitirse entre sí. Dijo Nai con una sonrisa, porque esto es una buena señal. Pronto Day recordará todo con seguridad. Pig, ¿estás aquí solo?, preguntó la voz de una mujer, la cual jugaba en el agua. Sí, respondió con una sonrisa, después de que el grupo pidió nadar y se presentara con Ig, y lo conocieron un poco. Pig, juguemos juntos en el agua, dijo la mujer nuevamente. Ig vio un charco de agua y quiso intentar nadar, así que se levantó y bajó a nadar con sus nuevos amigos, los cuales conoció. Algo para aliviar un poco la nostalgia de Day, pero en el momento en que Ig movió su pierna para subir a la roca, cometió un error. Ig gritó en estado de shock, dispuesto a esperar el impacto, porque sabe que resbaló y caería. Pero allí estaba en el brazo fuerte de uno de los jóvenes del grupo. Ten cuidado, Pig, dijo la voz profunda de un joven llamado Peach. Gracias, dijo Ig, antes de mover su equilibrio para ponerse de pie, y se retiró un poco del terreno de juego. Ig trató de no pensar en nada porque el joven llamado Peach no tenía una actitud muy extraña hacia él. Una joven llamada Tan intentó hablar con Ig y hacerle preguntas. ¿Ya tienes pareja?, preguntó Tan con una sonrisa y unos ojos brillando con curiosidad, haciendo que Ig se dé cuenta de que la chica está interesada en él. Ig se quedó en silencio por un momento, antes de sonreír y responder, sí. En este momento, Ig sintió que el joven llamado Peach se había detenido y se giró para mirarlo. La chica llamada Tan sonrió levemente. Entonces, ¿por qué no trajiste a tu novia contigo?, preguntó la joven llamada Tan. Has preguntado demasiado, Tan. Es su vida personal, dijo un amigo. La mujer se dio la vuelta y le sacó la lengua en broma. A Pi probablemente no le importa, ¿verdad? ¿O es mucho pedir?, dijo la mujer, y negó con la cabeza levemente. No hay problema, respondió con una sonrisa, sin molestarse ni ofenderse con el grupo de chicas, porque al menos hace que Ig tenga amigos con quienes hablar. Todos continuaron jugando en el agua. Pig, vayamos juntos, gritó Tan. No lo molestes, Tan, dijo Han bromeando. Pig vino solo, y es más divertido jugar con mucha gente, dijo la mujer en voz baja. Con esto terminamos. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario, en la descripción les dejo el link de mi Instagram, si es que desean ustedes por ahí me pueden seguir. No se olviden por favor de compartir el video. Bye bye, cuídense mucho.